La idea de hoy es tener una clase sobre cristología, es decir, sobre la doctrina de Cristo, y ir introduciéndonos a un estudio sobre las distintas herejías cristológicas que han habido a lo largo de la historia. Hay ciertos errores en cuanto a la doctrina de Cristo que la Iglesia ya definió, ya determinó y ya se decidió, esto está mal, esto es herético, y la idea es que nosotros podamos aprender correctamente desde una dimensión bíblica, doctrinal, histórica, que podamos identificar la doctrina correcta y estar prevenidos en contra de los errores antiguos y también algunos errores que hay en la actualidad. Vamos a orar primero y después leemos. Señor, te pedimos que tú bendigas este tiempo y que sea de provecho para nosotros el meditar en la doctrina sobre Cristo. Señor, que nuestra fe pueda estar firmemente fundada en la verdad del Evangelio, en Jesucristo, nuestro Redentor, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que presten atención porque hay algunos conceptos que son nuevos y puede ser que si están pensando en la luna de Arabia no vayan a retenerlo. Así que hay que prestar atención. Quiero que se esfuercen. Vamos a leer ahí en Efesios. Pero antes quiero adelantarles. Vamos a tratar de dar 3 pasos en esta clase. Primer paso, ver la realidad de que Dios dio dones a los hombres, pastores, maestros, y que Dios usa a esos maestros, no solamente en la iglesia local, sino que a lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha usado a los maestros que el Espíritu Santo ha levantado. Número 2, o sea, el segundo paso que vamos a dar, es entender que debido a esa labor de los maestros que Dios ha usado, ya tenemos una regla de fe, es decir, ya tenemos definida la cristología. Ya sabemos cuál es la doctrina recta. Ya tenemos en los credos, ya tenemos una concepción correcta de quién es Cristo. Entonces no tenemos que nosotros descubrirla o reinterpretarla, sino simplemente ceñirnos a lo que ya fue enseñado. Y por último, vamos entonces a estudiar, ya que en los credos lo hay y que demostramos que es así, vamos a ver cuáles son algunos puntos principales sobre la cristología, para que tengamos una buena concepción de quién es Cristo. Bien, así que vamos a leer ahí. Dice dice Efesios 4. Yo hoy estoy leyendo con la versión la Biblia de las Américas. Dice así: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Y acá miren lo que dice: esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Interesante que la unidad hay que guardarla, no hacerla, porque los cristianos estamos unidos por la obra del Espíritu Santo. Y allí se define más sobre la unidad. Versículo 4 dice: hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, los cristianos estamos unidos. Nosotros somos hermanos de todos los que confiesan la verdadera fe en el Señor Jesucristo. Obviamente que no somos hermanos de todos los creyentes, porque si uno piensa en todos los que tienen fe en algo, hay gente que cree cosas que están mal, entonces están fuera de esta unidad. Ahora, reconocemos que hay pueblo de Dios en otras denominaciones. Nosotros estamos en la denominación bautista, pero reconocemos que hay pueblo de Dios en otras denominaciones. ¿Por qué? Pues la Biblia dice que tenemos una misma fe, a pesar de que hay diferencias en algunos conceptos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y acá presten atención. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que, ¿quién levantó
a lo largo de la historia a los apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas. Es el Señor, es un don de Dios para la iglesia el haber levantado estos oficios, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. O sea que, yo sé que se ha hecho muchas veces énfasis en que el ministerio pastoral tiene que ver con equipar a los santos para la obra del ministerio. Es cierto, pero también hay una labor docente. Es decir, dice acá, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. O sea que Dios levantó a lo largo de la historia pastores y maestros, ¿para qué? Para que enseñen sobre quién. Sobre Cristo. Para que conozcamos a Cristo. ¿Bien? Y la condición, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Ven? O sea que, ¿por qué Dios le dio dones a los hombres? ¿Por qué Dios le dio pastores y maestros a la iglesia? Para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, sino que estemos firmes en la verdad. O sea que Dios quiere que nosotros conozcamos a Cristo y que estemos seguros en la doctrina de Cristo. Dice, llevados por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, es cierto que la labor pastoral es equipar a los santos, y eso tiene que ver con que nosotros vayamos madurando en Cristo y sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, pero también tiene una dimensión doctrinal, es decir, que Dios le ha dado pastores y maestros a la iglesia para que nosotros creamos la doctrina correcta. Entonces, esos pastores y maestros a los cuales nosotros tenemos que prestar atención en cuanto a la enseñanza y la doctrina de Cristo, ¿son únicamente los de ahora o los de toda la historia de la iglesia? Pregunta para que participen. Aprendemos de los maestros que Dios levantó en el pasado también, ¿no? Y además, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos prestar atención a eso? Porque el cristianismo lo comenzó con nosotros. Por eso está ligado a la historia de Cristo. No, nosotros esa idea es importante. Nosotros no comenzamos a vivir la fe cristiana en un vacío histórico, ¿no? O sea, nuestra iglesia acá tiene más o menos 40 años de establecida, en esta ciudad. Pero eso no significa que el cristianismo empezó hace 40 años. El primer pastor no fue Gonzalo. Han habido muchos pastores que Dios ha levantado. Entonces, nosotros no podemos vivir nuestra fe en un vacío histórico como pensando, recién ahora nosotros vamos a interpretar la Biblia y echar en un tacho de basura todo lo que la iglesia hizo anteriormente. Entonces, pero además, ¿por qué? Nosotros creemos en el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí. Creemos que el Espíritu Santo actúa. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? En cada uno individualmente, pero también en el conjunto del cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos guía todo el tiempo. Entonces, ¿creemos que el Espíritu Santo ha estado obrando a lo largo de la historia de la iglesia? Sí. Entonces, si creemos que el Espíritu Santo ha estado obrando a lo largo de la historia de la iglesia, hacemos bien en prestar atención a cómo el Espíritu Santo guió a los pastores de la antigüedad a definir claramente la doctrina. Bien, entonces, el primer punto de la clase es ese. Dios usa pastores y maestros para enseñarnos la doctrina de Cristo. Entonces, allá por finales del IV siglo, las iglesias y los obispos o pastores de las iglesias estaban dominados desde 5 grandes centros. Y eso fue lo que se conocía como los 5 patriarcados o los 5 patriarcas. Y esos 5 grandes centros eran Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. ¿Bien? Entonces, estos 5 grandes centros eran, podríamos decir, una representación de todos los cristianos de esa época. Dios permitió que de una manera
tanto por el gobierno de la iglesia como por la doctrina, hasta ese momento toda la iglesia estuviera unida. ¿Bien? Entonces, Cristo vino al comienzo del siglo, allá por el siglo I, lo que conocemos como el siglo I, ¿no? O sea, en realidad el siglo cero. No hay siglo cero, pero Cristo vino, comenzó a predicar, enseñó a sus apóstoles, ¿y qué les dio a los apóstoles? Las llaves del reino. Y les dijo, prediquen el evangelio, hagan discípulos, establezcan iglesias. Entonces los apóstoles empezaron a hacer esa tarea. ¿A quién derivaron su autoridad los apóstoles? A los pastores y maestros, ¿no? ¿Se acuerdan que Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que establecieses ancianos en las distintas iglesias, ¿no? Entonces, los apóstoles derivaron su autoridad a esos pastores. Y la doctrina se fue pasando de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a los discípulos de los apóstoles, de los discípulos de los apóstoles a los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Entonces, eso fue lo que se llamó una sucesión apostólica. ¿Qué pasa? Los católicos romanos, ellos malinterpretaron eso para decir que Roma es la mera trompa del tren. ¿Entienden? Como que Roma es la última cola del desierto. Y entonces ellos dicen, nosotros tenemos la verdadera sucesión. Y en realidad la sucesión era doctrinal. Ellos reclamaban sucesión porque decían, nosotros tenemos la doctrina que recibimos de los discípulos de los apóstoles. Entonces, a finales del siglo IV tenemos estos 5 patriarcados y ellos reclamaban esa sucesión apostólica, la iglesia estaba unida. ¿El tema cuál era? Que empezaron a surgir pensamientos diferentes sobre Cristo. Entonces por allá vino uno que decía, Cristo no es Dios. Otro decía, Cristo sí es Dios, pero no es hombre. Otros decían, Cristo en realidad no es ni hombre ni Dios, es una tercera esencia diferente. Y así empezaron a surgir distintas herejías. ¿Y la iglesia qué tuvo que hacer? Tenía que discutir el tema para purificar la doctrina. Y para decir, a ver, ¿cuál es la doctrina apostólica realmente? Entonces, esos 5 patriarcados representaban a toda la iglesia en lo que se llamaron concilios ecuménicos. No se preocupen por la palabra ecuménico. No estamos hablando de que tenemos que ser ecuménicos en el sentido moderno, que se habla de unirnos al catolicismo romano y a todas las otras denominaciones. No estamos hablando de eso. Ecuménico era porque era general, porque toda la iglesia estaba allí representada por medio de esos 5 patriarcados. Entonces, ¿qué pasó en esos concilios ecuménicos? Se discutía la doctrina. Entonces, venían unos y decían, no, Cristo no es Dios. Y allí todos los pastores, maestros reunidos, había distintos partidos, porque unos proponían una cosa, otros proponían otra. Esas herejías surgían dentro de la iglesia. ¿Entienden? Entonces se discutía para purificar la doctrina. Por eso no hay que tener miedo a debatir las doctrinas. Es bueno el debate, es bueno la discusión bíblica. La doctrina que nosotros tenemos hoy se ha clarificado, nosotros tenemos claro el Evangelio, porque antiguamente se discutieron estas cosas para definirlas claramente. Entonces hubo por lo menos 4, hubo más, ¿verdad? Pero nosotros como protestantes hay 4 concilios ecuménicos que aceptamos plenamente. Primer concilio ecuménico que aceptamos es el concilio de Nicea, en el año 325. Ese concilio condenó la herejía arriana, propuesta por un tal Arrio, que básicamente negaba la divinidad de Cristo. O sea, él decía que Cristo no era verdaderamente Dios. Después tenemos el concilio de Constantinopla, en el año 381. Allí se condenó la herejía de Apolinario, o se llama apolinarismo, que negaba la humanidad, que decía que la humanidad de Cristo no era completa. Básicamente él decía, él creía que el ser humano era tripartito, o sea que tenía cuerpo, alma y espíritu, y entonces él decía que en realidad el alma de Cristo era el Logos que había venido a completar esa humanidad, ¿entienden? Era como que era un hombre sin alma, y el Logos era el alma que había venido a ese hombre. Entonces él decía como que Cristo no era un humano completo, ¿entienden? O sea, él negaba la completa humanidad de Cristo.
Por eso en el concilio de Constantinopla se condenó el apolinarismo. Arrianismo. Arrianismo. Así como suena. Arrianismo. En Nicea, el año 325, se condenó el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. En Constantinopla, año 381, se condenó el apolinarismo, que decía que Cristo tenía una humanidad incompleta. En Éfeso, en el año 431, se resolvió la controversia nestoriana, o se condenó la herejía nestoriana. ¿Qué creía Nestorio? Nestorio iba en contra de la unipersonalidad del Hijo. O sea, nosotros, ¿cuántas naturalezas tiene Cristo? Digan con fuerza, pues es una clase, puede participar. 2. ¿Cuáles son? Naturaleza humana y naturaleza divina. 2 naturalezas. ¿Qué es lo que decía Nestorio? Él decía, sí, Cristo es Dios y hombre, pero cada naturaleza también es una persona. ¿Entienden? Él no creía en la unipersonalidad del Hijo. Entonces, por eso se lo condenó como una herejía. Cristo es solamente una persona, no 2 personas. Tiene 2 naturalezas perfectamente unidas en una persona. Entonces, en Éfeso se condenó la herejía nestoriana. Y después, en Calcedonia, en el Concilio Ecuménico de Calcedonia, año 451, se condenó la herejía eutiquiana, la herejía de un tal Eutico, que básicamente lo que él decía es que había una fusión de las naturalezas. Entonces él decía que Cristo, esas 2 naturalezas, humana y divina, como que se habían fusionado y entonces había una tercera naturaleza. No las mantenía unidas, pero sin mezcla, sino que decía, no, eso se fusionó, entonces él ni es humano ni es divino, es una tercera cosa. Era, claro, una mezcla de las dos naturalezas. Y eso fue la herejía de Eutico, conocida como el eutiquianismo, y eso se condenó en el concilio de Calcedonia. La idea es, en clases sucesivas, ver cada una por separado para que eso nos dé la oportunidad de entender mejor la herejía, pero no tanto por la importancia de conocer la herejía, sino de que nosotros entendamos cómo contestó la Iglesia a esa herejía para que sepamos la doctrina correcta sobre Cristo. Mencionamos 4 herejías, pero hay más. Por ejemplo, también se condenó el monotelismo. La palabra griega telema es la palabra que se usaba para voluntad. En ese momento, el debate sobre la voluntad de Cristo no era así la voluntad no era concebida la voluntad como simplemente tomar decisiones, sino era como toda la inclinación de la humanidad, ¿no? O sea, el hecho de sentir miedo, de tener devoción en la adoración, de tener una inclinación hacia Dios, hacia el bien, hacia la autopreservación. Y ellos decían, algunos, que Cristo tenía solamente una voluntad. Pero ¿qué pasaba? Si Cristo tenía una voluntad solo en ese sentido, entonces no era una humanidad completa. Entonces también hubo un concilio en el que se condenó el monotelismo, y la doctrina correcta es el diotelismo. O sea, nosotros creemos que Cristo tiene 2 voluntades, no una sola voluntad. Son algunas herejías, pero hasta acá cumplimos el cometido entonces de entender que Dios usa a los pastores y maestros que ha levantado. Hasta finales del siglo IV, allí teníamos a la Iglesia unida en esos concilios ecuménicos y se definió la doctrina rebatiendo la herejía. Entonces, nosotros ahora tenemos una regla de fe. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que
¿Qué significa probar los espíritus? No es algo esotérico, místico. ¿De qué se trata? Probar los espíritus porque muchos falsos profetas han salido. Era que pongamos a prueba la doctrina, la predicación de esos falsos profetas. De eso se trata. Decía, examinen lo que están diciendo y no caigan en el error. ¿Ah? Porque hay muchos espíritus en el sentido de que haya mucha gente saliendo a predicar cualquier cosa. Versículo 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Entonces, lo que decía es, si un predicador realmente viene de parte del Espíritu Santo, ¿cómo lo vamos a identificar? Si confiesa que Jesucristo ha venido en carne y que es de Dios. No es difícil la pregunta, presten atención. Yo creo que están perdidos porque no están prestando atención. Vamos al versículo 2. Versículo 2. Miren lo que dice. Dice así, en esto conocéis el Espíritu de Dios. O sea, en eso nosotros podemos identificar que el predicador realmente viene de parte de Dios. ¿Cómo? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces la idea es que, dice, si el espíritu viene de parte del Espíritu, si el predicador viene de parte del Espíritu Santo, va a predicar la verdad sobre Cristo. Si no predica la verdad sobre Cristo, entonces ese es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? El que niega que Cristo vino en carne. ¿Ah? Ese es el espíritu del anticristo. Es un espíritu de error sobre Cristo. Miren cómo sigue diciendo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo no los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Entonces tenemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O el predicador que viene de parte del Espíritu Santo y el predicador que tiene el espíritu del anticristo. ¿En qué sentido? Por la doctrina. ¿Entienden? Pongan a prueba los predicadores. Esa era la idea. Si predican correctamente a Cristo, son de Dios. Si no, entonces tienen un espíritu de error, un espíritu anticristo, un espíritu mundano. Esa es la idea de poner a prueba. Entonces nosotros tenemos que, como iglesia, como cristianos, tenemos que poner a prueba lo que escuchamos. No podemos creerle a todo espíritu, no podemos recibir a todos los predicadores, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a una discusión sobre estas dos palabras. Herejía y ¿qué dice acá? A ver, ¿quién se anima a leer? Heterodoxia. Entonces, ¿qué es una herejía? ¿Alguien quiere contestar? Algo que no es verdad, dice Vale. Algo que elige negar. Que niega la verdad. Hace división también. Que le hereje hace divisiones. En realidad, tiene que ver, porque claro, en realidad a los herejes los tiramos para afuera, ¿no? Los dividimos. La herejía, cuando hablamos de herejía, tiene que ver con negar las doctrinas centrales. ¿Ah? Estamos hablando de una negación abierta de las doctrinas centrales o fundamentales del Evangelio. Para decirlo de una manera más sencilla, la herejía es una negación de doctrinas que tienen que ver con la salvación. Por ejemplo, si una persona niega la Trinidad, ¿puede ser salvo? No. Si niega abiertamente la Trinidad, no sos salvo. Hoy en día, dentro del movimiento de los pentecostales, hay algunos que se han desviado de la doctrina de la Trinidad y son unitarios.
Son herejes, porque ellos creen solamente en Dios, no creen en la Trinidad. Ellos dicen, hay solamente un Dios y no creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. O sea, se han desviado. Entonces, la herejía tiene que ver con la negación abierta de la doctrina correcta y la doctrina fundamental de aquellas cosas que tienen que ver con la salvación, que si no las crees no sos salvo. ¿Está? Entonces, eso es la herejía. No estamos hablando de cualquier tipo de error, es un error grave. ¿Está? Si yo no acepto las doctrinas fundamentales, y vieron que dije abiertamente. ¿Por qué digo abiertamente? Sí, puede ser porque lo estén predicando, pero también porque ellos saben lo que creen y lo siguen predicando. ¿Está? ¿Por qué digo esto? Porque a veces tenemos hermanos que quizás no entienden el tema, que nunca habían escuchado que Cristo tiene dos voluntades. O que nunca habían escuchado claramente sobre la unión hipostática. Es decir, que Cristo es una persona y tiene dos naturalezas. Entonces, capaz que tienen algún error en su cristología, pero por falta de enseñanza o por falta de estudio, ¿entienden? Y están sosteniendo algún error, pero porque no les enseñaron. Ahora, si te enseñan la doctrina correctamente y te dicen, mirá, esto es lo que el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia a definir la doctrina, acá están los concilios, acá están los credos, esta es la verdad sobre Cristo, y vos abiertamente, ya sabiendo eso, decidís mantenerte en el error, entonces estás en herejía. Y la herejía te quita de la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Entonces nosotros no podemos tener comunión con personas que niegan las doctrinas fundamentales. ¿Podemos tener comunión con un unitario? Es decir, alguien que no cree que Dios es trino. No. ¿Podemos tener comunión con alguien que piensa que Jesús no es verdadero Dios? No. ¿Podemos tener comunión con alguien que cree que Jesús no es verdadero hombre? Tampoco. ¿Podemos tener comunión con alguien que piensa que no somos salvos únicamente por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo? Tampoco. Entonces, el que niega las doctrinas fundamentales está cayendo en herejía. Y obviamente que por eso a los herejes, ustedes hablan de división, a los que caen en la herejía, ¿cómo se les llama? Sectas. Porque ellos se terminan dividiendo, porque perseveran en su error, entonces a eso le llamamos secta. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de ¿los pentecostales son una secta? Si no están en herejía, no son una secta. Es decir, si ellos reciben el credo de los apóstoles, si ellos siguen creyendo en el Evangelio, creyendo en las doctrinas cardinales, no son una secta. Claro, hay algunos grupos que sí son una secta, porque como mismo estamos diciendo, son unitarios. ¿Los testigos de Jehová son una denominación del cristianismo o una secta? Una secta. ¿Por qué? Porque ellos sostienen herejías. Ellos son una, ¿cómo se puede decir? Una revitalización de la herejía arriana. ¿Ah? Entonces, ellos son una secta porque están en herejía. Pero acá tenemos otra palabra que es heterodoxia. Ustedes quizás han escuchado más la palabra ortodoxia, ¿no? O decir ortodoxo, ¿verdad? No te sabría decir, no, pero puede ser. Ahora, cuando decimos ortodoxo, estamos hablando de algo ortogonal. Flora sabe mucho de física. ¿Verdad que si decimos que algo es ortogonal es que es recto? ¿Ah? Entonces, ortodoxia es recto. ¿Tá? Es decir, la doctrina recta. Ahora, cuando hablamos de heterodoxia, estamos hablando de interpretaciones no comunes en el cristianismo. ¿Tá? ¿Qué pasa? A nivel de la denominación, nosotros vemos como errores. Vamos a poner algunos ejemplos. Los presbiterianos creen en el bautismo de infantes. Los bautistas creemos en solamente bautizar gente que profesa fe. Pueden ser niños, pero que ya tienen la capacidad de profesar fe. Los presbiterianos bautizan a los bebés, que no son conscientes todavía. ¿Está? Para nosotros como bautistas, no decimos que el bautismo de infantes es una herejía. Porque ese grupo
tiene el Evangelio, no niega las doctrinas cardinales. Entonces tenemos comunión. ¿Qué es lo que pensamos? Que es una doctrina heterodoxa. ¿Tá? Nosotros diríamos una interpretación que no está bien, con la cual no estamos de acuerdo. Los pentecostales, por ejemplo, ellos creen en la vigencia del don de lenguas. Nosotros como iglesia tenemos la postura cesacionista, es decir, creemos que los dones del Espíritu, que tienen esa apariencia más milagrosa, como el don de profecía, el don de lenguas, etc., nosotros pensamos que ese don cesó. Entonces, ¿creemos que ellos son herejes por creer en el don de lengua? No. Lo que creemos es que tienen una creencia heterodoxa. Es decir, es una diferencia interpretativa que obviamente lleva a consecuencias prácticas. Pero no los condenamos como herejes, sino que pensamos que tienen una postura diferente. Por eso no podríamos compartir la misma congregación local, ¿verdad? No podríamos mantenernos, pero si la mitad de la iglesia cree en el don de lengua y la otra mitad no, es difícil convivir, ¿entienden? Pero no creemos que eso es herejía. ¿Ah? Ustedes tienen el caso, yo sé que no es un pentecostal, pero Miguel Núñez tiene cierta creencia en que el don de lenguas todavía está activo. Él no es igual a los pentecostales, pero cree en eso. Miguel Núñez, Sujel Michelén es cesacionista. Sin embargo, comparten el púlpito y ocasiones en estar en comunión. Entonces, ¿por qué? Porque no es que se condenan uno al otro como hereje, sino que entienden que son interpretaciones diferentes, tienen diferentes posturas doctrinales. Lo más heterodoxo, podríamos decir, que yo conozco, es el grupo de los adventistas. Si ustedes hablan con los adventistas, hay algunos que sí están podridos, digamos, o sea, que están en herejía, porque ellos tienen, por ejemplo, a Elena de White, su profetisa, la ponen a la misma altura que las Escrituras. ¿Ah? Entonces, no podés poner a un autor así como inspirado por Dios. ¿Ah? Además, otros creen que, por ejemplo, si vos no guardás las leyes del sábado y de la comida, ¿verdad? Y todo eso, directamente sos incrédulo, o sea, vas al infierno porque no guardás eso, o sea, salvación por obras. Ahora, a pesar de que ellos están en la heterodoxia porque creen cosas como el juicio crítico y tienen otras posturas medias raras en cuanto a la escatología, sobre todo, muchos creen en el Evangelio, o sea, tienen la cristología correcta, creen en la salvación solo por fe. Entonces, aunque son un grupo heterodoxo que están ahí rayando la herejía, rayando ser una secta, todavía podemos considerar que hay muchos de ellos que son nuestros hermanos. ¿Entienden? Entonces, pero con eso no estamos diciendo mañana vamos a hacer un culto junto con los testigos de Jehová, digo junto con los adventistas. No estoy diciendo eso. A lo que voy yo es que si hay un adventista que cree en el Evangelio, es nuestro hermano, a pesar de que nosotros creemos que tiene errores serios, que son peligrosos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿No es claro? O sea, es probable que por esas diferencias no vamos a invitar a un adventista a predicar en nuestra iglesia, ¿entienden? Pero eso no quiere decir que consideremos que es un hereje que está perdido. Creo que es importante puntualizarlo. Cambié la hoja y me perdí los apuntes. Entonces, cuando el apóstol Juan nos dice, probad los espíritus, básicamente nos está diciendo que tenemos que tener conciencia de qué es la herejía. La herejía es todo aquel que niega a Jesucristo, ¿verdad? O sea, ese es el espíritu de error, el espíritu del anticristo. Entonces nosotros, si viene alguien predicándonos una herejía, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlo. Ahora, si hay heterodoxia, es decir, si hay doctrinas, tenemos que entender que son doctrinas complicadas, errores, pero no lo descartamos como un hereje. ¿Qué pasa? A nivel de la iglesia local, las doctrinas que consideramos como secundarias son fundamentales. ¿Entienden eso? ¿Qué pasa? Nosotros como bautistas podemos admitir en la congregación que se bauticen infantes y también creyentes, todo en el mismo grupo, y no, es imposible. Entonces, a nivel de la iglesia local, por ejemplo, nosotros como bautistas, la creencia en el bautismo solamente de gente que profesa fe en Cristo, eso es fundamental. ¿Entienden? A nivel de la iglesia local, a nivel de la denominación, eso es fundamental.
Ahora, no es fundamental para ser salvo. Una persona que tiene una postura diferente en cuanto a eso no se va a perder. ¿Por qué? Porque cree en el Evangelio y es salvo por Cristo. ¿Me entienden esa diferencia? Bueno, entonces, hasta ahora hemos dado 3 pasos en la clase, ¿no? 2 pasos en la clase. Dijimos, Dios usa a los pastores, mostramos cómo la iglesia en el comienzo estaba unida en su gobierno, en su pastoreo, por medio de estos 5 patriarcados, y se llevaron adelante algunos concilios ecuménicos, concilios generales, para definir la doctrina frente a los errores de los herejes. En el segundo paso vimos que el mismo apóstol Juan nos manda a probar los espíritus, probar los profetas, para que averigüemos si realmente están predicando la verdad o el error. ¿Ah? Entonces, nosotros entendemos ahora que tenemos que distinguir entre la herejía y la heterodoxia, ¿ah? Y la ortodoxia también, o sea, el saber esto es doctrina correcta y esto no. Por eso, en el tercer paso, vamos a tratar de ver cuál es la doctrina correcta. ¿Cuál es la doctrina correcta? Sobre Cristo, especialmente porque la clase se trata sobre todo de cristología. Entonces, en ese desarrollo histórico de las discusiones y los debates, una cosa que pasó fue que primero se definió la Trinidad. Cuando se definió la Trinidad y se entendió claramente, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, son 3 personas, pero un solo Dios, entonces eso empezó a llevar a pensar, bueno, pero Jesús es hombre. Entonces, ¿cómo se relacionan en Cristo la naturaleza humana y la naturaleza divina? ¿Entienden? Son 2 personas, tienen una voluntad o 2 voluntades, están fusionadas. Y eso empezó a dar un debate. ¿Es verdadero hombre? ¿Es verdadero Dios? ¿Es solamente Dios? ¿Es solamente hombre? ¿Es un Dios, un hombre deificado? Y eso empezó a generar debate. Y ahí hubo que ir corrigiendo. Vamos a leer, vayan a 1 Timoteo. 1 Timoteo. Capítulo 2. Capaz que Flora puede leer. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Y vale, a ver si te animas a leer 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí está. Vieron que dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos, gracias a esa labor magisterial, ¿por qué se dice labor magisterial? De los maestros que Dios levantó. Hay un problema, los católicos romanos dicen, nosotros tenemos un magisterio infalible, dicen, ¿no? Y muchas veces nos corren a los protestantes porque dicen, usted no tiene el magisterio. En realidad nosotros sí tenemos un magisterio. ¿Por qué? Porque a lo largo de la iglesia Dios levantó maestros. ¿Y qué hicieron esos maestros? Definieron la doctrina. Y esa doctrina está definida ¿dónde? En los credos, catecismos y confesiones de fe. Y también en libros. ¿Ustedes no han aprendido cosas en los libros? ¿Qué era el fallecido recientemente John MacArthur? Un maestro. ¿Aprendimos de MacArthur? Claro, todos leímos un libro o escuchamos un sermón de MacArthur. ¿Por qué? Entonces, MacArthur hizo una labor magisterial. O sea, él como maestro enseñó las Escrituras, nos trazó la doctrina. Entonces, nosotros aprendemos de los maestros. Así que sí tenemos como protestantes también un magisterio. Entonces, en esa labor magisterial se nos ha enseñado la doctrina recta. Esto ustedes lo tienen que manejar así, como se dice, al dedillo. Esto ustedes no pueden tener duda. Si yo les pregunto, ¿qué es la Trinidad? ¿Qué entienden? ¿Cómo formulan la Trinidad? ¿Quién se anima? Valentina no, porque lo hablamos en casa ayer. Sí, pero eso no es la formulación de la doctrina de la Trinidad. Yo lo he enseñado acá. Esto no podría haber dudas, el creyente de décadas. No prestaron atención en todas las clases de dos. Bueno, dale, decilo, pero decilo que te escuchen. Una en esencia y 3 en persona.
Muy bien, ahí está. Esa es la formulación ortodoxa de la Trinidad. Entonces cuando hablamos de la Trinidad, ¿cómo la formulamos? Decimos que es uno en esencia, tres en personas. ¿Está? Entonces Dios es uno en tres, tres en uno. Pero siempre tenemos que recordar estas palabritas, ¿no? Esencia y personas. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia, pero son distintas personas. ¿Está? Esa es la doctrina correcta sobre la Trinidad. Tres en uno, uno en tres. Tres en personas, uno en esencia. Uno en esencia, tres en personas. ¿Cómo sería contradictorio o errado esto? Si nosotros dijéramos que Dios es uno en esencia y tres en esencia. No puede ser, ¿verdad? Porque una cosa no puede ser A y no A la misma vez. Es un error lógico, ¿verdad? Es una contradicción, ¿verdad? Si ustedes estudian lógica básica, hay un principio que se llama el principio de no contradicción. Pero si yo digo, por ejemplo, esta tiza es rosada y no es rosada, no puede ser, hay una contradicción, ¿verdad? Entonces, Dios no puede ser uno en esencia y tres en esencia. Eso sería contradictorio. ¿Por qué no hay contradicción? Porque estamos hablando, en el sentido de su ser, de su esencia, es uno. Es simple, no es compuesto. Pero en el sentido de su persona, es tres. Entonces no hay contradicción. Muy bien. Esta es la doctrina de la Trinidad. Entonces, definida esta doctrina, ¿están de acuerdo con decir que cuál es la segunda persona de la Trinidad? El Hijo, ¿verdad? Cristo, el Hijo. Y la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, es verdadero hombre. Leímos recién, Dios se hizo carne. Dios fue manifestado en carne. Hay un solo Dios, leyó Flora, ¿verdad? Hay un solo Dios. Perdón, sí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la doctrina correcta sobre Cristo? Podríamos decir que Él es una persona. ¿Y qué tiene? Dos naturalezas. Opa. Naturaleza, estaba escribiendo como brasilero. ¿Está? Dos naturalezas. Divina y humana. ¿Está? Entonces, y esto también hay que manejarlo así, al dedillo. Ahora, teniendo en claro eso, voy a cerrar diciendo, voy a leerles un párrafo de una cosa y voy a mencionar 4 puntos sencillitos para los que están sacando notas. Esperen que se me perdió, acá está. Bueno, muy bien. Cuando la iglesia empezó a tratar de definir la cristología, ellos dijeron esto: tenemos que llegar a una postura que incluya estos 4 puntos. Son 4 cosas. Una concepción correcta de Cristo. Si yo hago un credo, dijeron ellos, estas 4 cosas tienen que estar sí o sí. ¿Cuáles son esos 4 puntos que hacen justicia a lo que la Biblia enseña sobre Jesucristo? Su verdadera y propia deidad. Nuestra concepción de Cristo tiene que preservar su verdadera y propia deidad. Es decir, Cristo verdaderamente es Dios. Y no un poco Dios, es Dios, verdadero Dios. B, su verdadera y propia humanidad. Él es verdadero hombre. Entonces, su verdadera y propia humanidad. Tercer punto, ¿no? C, diríamos por ahí. No sé cómo están poniendo, si A o C. El C.
humanidad. La tercera, la unión de la humanidad y la deidad en una persona. La unión. La unión de la humanidad y la deidad en una sola persona. Ese es el tercer punto. La unión de la humanidad y la deidad en una sola persona. Cuarto punto, o D, no sé cómo están poniendo. La adecuada distinción entre la deidad y la humanidad en una sola persona. Reitero, la adecuada distinción entre la deidad y la humanidad en una sola persona. Entre la deidad y la humanidad en una sola persona. Hay que hacer más dictados. ¿Eh? No, porque me parece eso de estar. Nosotros hace un tiempo estudiamos en la escuela dominical, ¿se acuerdan el credo de los apóstoles? ¿No? El credo de los apóstoles no es el único credo que existe. Por ejemplo, los 39 artículos de la religión cristiana, que es el credo, perdón, que es la confesión de la iglesia anglicana, ellos en su artículo 8 dicen los tres credos, el credo de Nicea, el credo de Atanasio y el que es comúnmente conocido como el credo apostólico, deben ser enteramente aceptados y creídos, porque pueden ser probados por el testimonio y la autoridad de la Sagrada Escritura. ¿Ven? La iglesia anglicana, ¿qué hace la iglesia anglicana? Lo leen en el mar, pero no se entiende mucho porque... La iglesia anglicana, ellos son protestantes, pero el tema de las iglesias institucionalizadas, digamos así, de larga data, de denominaciones así, que gran parte de la iglesia anglicana se ha desviado de la verdad. Entonces son progresistas, ellos aceptan matrimonio igualitario y cosas de esas. Entonces acá en Uruguay, que yo sepa, los anglicanos están todos podridos, o sea, se juntan anglicanos, metodistas. Ahora había una reunión ecuménica para orar, no sé qué, y ahí estaba el Ejército de Salvación, los anglicanos, los metodistas, un montón. Sí, estaban todos juntos, ¿viste? Bueno, entonces los 39 artículos decían eso. Y también, por ejemplo, la confesión, bueno, se nos va el tiempo, pero también la confesión la confesión belga, ahí está, en el artículo 9, en el 8 y el 9 hablan de Dios es uno en esencia, pero se distinguen tres personas. En el 9 hablan de la prueba del artículo anterior de la Trinidad de personas en un solo Dios. Y al final, después de haber explicado la doctrina, dicen ellos, por tanto, en este punto recibimos voluntariamente los tres credos, es decir, el apostólico, el niceno y el de Atanasio, así como también todo lo que los antiguos padres concordaron en conformidad con ellos. Esto es la confesión belga. Así que las grandes confesiones de fe del protestantismo histórico aceptaron los credos. Entonces nosotros hacemos bien en aceptar los credos. ¿Y qué pasa? No quiere decir que por aceptar los credos nosotros tengamos que bautizar niños o cambiar otras posturas. Pues estamos hablando de la definición correcta de la Trinidad, la cristología. ¿Entienden? Entonces eso es importante. Les leo dos párrafos más y terminamos la clase. ¿Está? Esto es una parte de la definición de Calcedonia. ¿Se acuerdan que yo les mencioné los 4 credos ecuménicos, los 4 concilios ecuménicos? El cuarto, en el 451, fue el de Calcedonia. Y dice así: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos unánimes, enseñamos que se ha de confesar un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre, es decir, de la misma esencia, en cuanto a su naturaleza divina, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, este mismo, por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María, la Virgen, la Teotocos significa madre de Dios o portadora de Dios, en cuanto a su naturaleza humana, reconocemos a un solo y el mismo Cristo, Hijo,
Señor unigénito en sus dos naturalezas, sin mezcla ni confusión. ¿Vieron? Dos naturalezas sin mezcla ni confusión. Pero eso es lo que creían que no. Yo en Calcedonia sé que creían que había una fusión entre las dos naturalezas de Cristo. No, No era ni bueno ni. no, que se condenó el eutiquianismo. Ah, Calcedonia condenó. Calcedonia fue un concilio ecuménico en el que se condenó esa herejía. Entonces dice, en sus dos naturalezas, dice, dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada una se preservan y concurren en una única persona y en la única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo, unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos lo ha legado. Yo sé que esto no es difícil, que esto no es fácil de entender. ¿Cómo puede ser que dos naturalezas estén unidas y no se mezclen, se distingan, pero a la misma vez estén unidas? Es difícil de entender. Pero bueno, justamente Dios es maravilloso y el misterio de Dios manifestado en carne no entra en nuestra mente finita. El punto, ¿cuál es? ¿Por qué es importante? Pues yo sé que casi siempre cuando yo traigo una enseñanza que nunca se había traído o algo diferente, lo primero que dicen, ¿y eso para qué me sirve en la vida, no? Bueno, básicamente que si no crees en la verdad sobre Cristo, te vas a perder, te vas a condenar. Entonces es importante. Si no definimos claramente, si no le enseñamos claramente la doctrina sobre Cristo, hay gente que se va a condenar. Hay gente que va a venir un testigo de Jehová y lo va a convencer, va a venir un mormón y lo va a convencer y se va a perder. Porque no conocía la doctrina recta sobre Cristo. No la supo defender y su fe frágil se perdió. Entonces, conocer la verdadera cristología basada en la Biblia, definida por los grandes credos y confesiones, es elemental para nuestra salvación. Termino diciendo esto. Es una cita de un libro. La unión de las dos naturalezas en una persona es esencial para que Cristo fuese el mediador entre Dios y el hombre. La naturaleza doble de Cristo le da comunión con las dos partes, puesto que ella envuelve una dignidad igual a Dios y al mismo tiempo una simpatía perfecta con el hombre. Siendo hombre, Él puede hacer una expiación. Siendo Dios, su expiación tiene un valor infinito. Un Salvador meramente humano jamás podría reconciliarnos con Dios. Así que creemos en Cristo, que es verdadero Dios, verdadero hombre, dos naturalezas en una persona, porque si no creemos en eso, no hay esperanza para los pecadores. No hay esperanza para nosotros. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que siendo igual a Dios, se encarnó para ser nuestro Salvador. Amén. Vamos a terminar.